Bueno, ahí están las declaraciones de la ministra Adriana del Piano, recién asumida. En primer lugar, ¿cómo lee usted la llegada de la ministra a la cartera? Bueno, yo creo que es una buena noticia. Yo siento que el ministro Izaguirre tiene un ámbito más natural de competencia en la Secretaría General de la Presidencia. La ministra del Piano conoce esta historia, viene largo tiempo trabajando en educación y creo que hay un cambio de aire que puede ser una buena solución. El ministro Izaguirre lo invitan a las Express, tiene que dejar el Mineduc sin haber logrado resolver el gran problema que tienen que enfrentar con los profesores. ¿Es un fracaso ese? O sea, yo creo que hay continuidad de gobierno. Finalmente, el gobierno es el que tiene una línea en torno a tener una reforma educacional que siente las bases para lo que el país necesita. Efectivamente, estamos en un medio paro, pero seamos claros, no es solo responsabilidad del ministro del Ministerio del Gobierno resolver este paro. Aquí hay una componente que es la Cámara de Diputados, hay una componente que es el Colegio de Profesores. Y en este espacio de conversaciones con el Colegio de Profesores es muy difícil porque tú no sabes con quién estás hablando. Porque hay un sector que está radicalizado en sus demandas, un sector que entiende que aquí hay una posibilidad de discutir en el Congreso la mejora de los proyectos, lo que ocurrió la semana antepasada, es decir, cuando hubo un acuerdo en el Congreso de avanzar en mejora sustantiva del proyecto, esto se quiebra al interior del colegio y por lo tanto tenemos una dificultad que yo creo que es necesario resolver en la Cámara. El rol de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados yo creo que es clave. Pero tampoco tuvo gran resultado esta mesa tripartita. O sea, tuvo resultados desde el punto de vista de que las mejoras que son necesarias de hacer el proyecto, que nosotros entendemos que hay que hacer reforma y mejoras, se introducen y hay voluntad de introducirlas. Lo que es complejo es que desde el lado del colegio y tal vez de la capacidad de diálogo del propio ministerio ha sido baja. Pero yo creo que, mira... Ya, y esa poca capacidad de diálogo que tiene que ver entre el ministerio, lo ha dicho usted, y el Colegio de Profesores, ¿no es responsabilidad en este caso de quien lidera la cartera? En una parte sí, pero también de quien lidera la contraparte, que es el ministerio, perdón, que es el Colegio de Profesores. Y también una responsabilidad de la Cámara de Diputados en cuanto logran ellos sentar en el espacio de debate democrático la importancia de este proyecto y las modificaciones que todos sabemos que hay que hacer. Y usted indica que no hay voluntad por parte del Colegio de Profesores de poder avanzar para destrabar el proyecto de carrera docente y finalmente que los niños puedan volver a la clase. Yo siento que ellos tienen voluntad, pero tienen una dificultad interna de resolver cuál es el mecanismo, porque si el mecanismo que se impone es el retiro del proyecto, no hay salida. Porque el retiro del proyecto, y entendamos lo siguiente, el retiro del proyecto, lo que piden los profesores es retírenlo y negócienlo con nosotros. Exacto. Una envergadura de proyectos de este tipo que va a durar durante los próximos 30 o 40 años, no es solo entre ministerio y colegio. Allí lo que implica en el tema de las municipalidades, lo que implica en el tema de las universidades, de los centros de pensamiento, de los padres y apoderados, son visiones que hay que incorporar. Un proyecto de esta envergadura para que de verdad tengamos mejor educación, no solo pública, sino nacional, es mucha mirada. Entonces, si el colegio pretende en que la negociación sea solo entre dos actores, eso es completamente imposible. Nadie aceptaría en Chile de que esto se resolviera, comillas, en una mesa cerrada entre cuatro paredes. Si se ha alegado en Chile de la cocina no es solo para los parlamentarios, es también para un actor importante, relevante, pero no es el único. Bueno, se van a iniciar los descuentos, lo dijo la propia ministra recién asumida. Estos descuentos, usted ya me decía fuera de micrófono que se empiezan a materializar. ¿Usted está muy de acuerdo con eso? O sea, yo creo que eso no tiene vuelta. ¿Cómo opera esto? Uno puede establecer un calendario de recuperaciones para poder pagar las remuneraciones. El calendario de remuneración el día 19 de junio terminó en el sentido de que no podemos pasar más allá del día 30 de diciembre para recuperar. Por lo tanto, del 19 de junio en adelante, todos esos días no son recuperables. Y en la medida en que no son recuperables, no hay subvención, y en la medida que no hay subvención, no hay pago. Y por lo tanto, esto no es un tema de que uno tenga ganas. ¿Y eso por qué? ¿Porque solo 2 semanas, porque en el fondo las clases solo se pueden extender hasta el 30 de diciembre? Mira, legalmente uno podría extender las clases también en el mes de enero. Entonces el colegio solo podría paralizar 2 semanas desde ese punto de vista. Desde el punto de vista, comillas, sin costo remuneracional para ellos, sí. Solo 2 semanas es la libertad que tienen para poder paralizar. Claro.
con remuneración. Mira, en paralizaciones anteriores, en que las recuperaciones se hacen después del 30 de diciembre, en enero, no hay clases reales, los alumnos no van, no hay evaluación y por lo tanto son recuperaciones de mentira. ¿Y qué es lo que nosotros estamos tratando de cautelar? En que el derecho a educación pública que nosotros tenemos la obligación de sustentar, que significa horas de clase, porque cuando tú no tienes una hora o 2 semanas de clase en primero básico, no las repite el próximo año. Y eso genera un déficit de conocimiento y de habilidades y de destreza que se arrastra el resto del tiempo de la educación. Si nosotros tenemos la responsabilidad como adultos de dar educación pública, entonces la tenemos que ejercer. Y no estamos disponibles para hacer recuperaciones de mentira con el solo objeto de pagarle a los profesores. Nuestra responsabilidad. Y eso hay que entenderlo muy claramente. El tema de lo que son hoy día recuperaciones reales es una responsabilidad que tenemos con los niños que están en nuestros colegios. Desgraciadamente, la manera en que el colegio de profesores hizo este sistema de negociación, que fue un paro indefinido desde la partida. Uno mira la historia de las movilizaciones sociales, primero hay un día, después hay 2, después hay 3 y después se podrá entrar en un periodo como el que estamos. Pero hoy día partimos en un zapato sin salida, en un zapato chino, que yo creo que hay que resolver a la brevedad. Pero el tema de los descuentos no es una voluntad, no es una causa discrecional, la ley lo indica, las recuperaciones reales, efectivas y de calidad son nuestra responsabilidad. Entonces, ¿en el sueldo de qué mes los profesores ya empiezan a ver estos descuentos? En pocas comunas en el sueldo del mes de junio, en la nuestra, por ejemplo, desde el mes de junio. En la gran mayoría va a ser de contar del mes de julio. ¿Por qué? Porque cuando el paro pasó el límite y el colegio tenía una asamblea en la cual probablemente todos esperábamos que dado el avance se iba a acabar el paro, ellos lo extendieron, entonces no alcanzamos a establecer los cambios en la planilla de pago para tener un descuento sustentable en la mayoría de los municipios. Por lo tanto, los que no lo hicieron en junio, lo van a hacer en el mes de julio. Y esto tiene un problema político, sí. Es que al Ministerio, al declarar voluntariedad de las vacaciones, claro, nos generó un problema, porque hoy día hay 345 comunas que están negociando. Algunos entienden de que adelantar las vacaciones más bien es una medida antipopular, antiparo, están todos negociando. Tomar la decisión de adelanto de las vacaciones tiene efecto sobre los niños que están en los colegios, sobre los asistentes de la educación, sobre los temas de apertura de los colegios, y nos ha generado un problema bien serio. En suma... ¿En una mala medida desde el punto de vista práctico? De la manera en que se hizo está desde nuestra perspectiva mal hecha, porque todas aquellas comunas en las cuales establecimientos donde había paro, desde nuestra perspectiva, lo que nosotros le pedimos al Ministerio que decretara obligatoriamente vacaciones, porque es la manera de proteger a los niños. Desgraciadamente esta cosa voluntaria hoy día tiene 345 alcaldes negociando, algunos, hay pocas peticiones de vacaciones hoy día, solo hay cerca de 400 colegios que lo están pidiendo. Espero que entre hoy día y mañana, y esto es un llamado a los alcaldes, que por favor entiendan de que esto no es una medida antiparo, esta es la manera que tenemos de proteger a nuestros niños de que no pierdan más clases de las razonables, y por lo tanto pedirle a los alcaldes que tomen esa medida. Quisiera también, ya solo para finalizar, el tema de la educación. ¿Cómo ve usted el panorama? Yo creo que estamos en una situación compleja, que entiendo que lo que nosotros hemos planteado, si la Cámara de Diputados hoy día toma una decisión de durante esta semana convocar a los actores más relevantes e iniciar un proceso intenso de discusión, en que haya un protocolo de acuerdo de los sentidos y de las cosas que se tienen que cambiar del proyecto de ley, en que entiendo que tanto el Colegio de Profesores como el Ministerio tienen disponibilidad de hacer, ellos desde mi punto de vista tienen hoy día la legitimidad y tienen que asumir el liderazgo que se requiere. No va a ser posible una conversación bilateral entre colegio y Ministerio de Educación. Por lo tanto, usted tiene la fe puesta en lo que pueda hacer la Cámara de Diputados. Esa es la esperanza que nosotros tenemos y nosotros estamos disponibles allí porque es el único actor válido para esta conversación. Quisiera llevarlo a otro terreno y lo quiero llevar al terreno ya puramente político y solo preguntarle por las declaraciones que había hecho el diputado Andrade. Dice son muchos más los que hicieron minutas que fueron mal utilizadas por otros y por ahí varios temas. ¿Qué le parece a usted? Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Andrade. Mira, el confeccionar un programa de gobierno requiere tiempo, dedicación, requiere mucha gente
y en lo que se ocurrió en el periodo, comillas, denominado pre-campaña. Pero lo que él dice es que todo ese periodo ocurre ad honorem, que él muchas veces lo hizo con esfuerzo de los partidos políticos y con otros esfuerzos. Digamos. Entiendo. Mira, hay dos cosas que quiero hablar ahí. Primero, cuando termina la discusión del programa de gobierno que presenta la presidenta Bachelet, todos los actores políticos, incluyendo al Partido Socialista, reconocieron que era por primera vez que había un programa de transformaciones, que estaba bien consolidado, se reconoce que allí había habido un trabajo serio y profesional, y por lo tanto todos entramos a la campaña muy contentos porque teníamos un programa que nos daba norte. Y resulta extraño que hoy día eso se desconozca. Segundo, en un periodo en el cual estaba ¿Por qué dice usted que se desconozca eso? Sí, porque cuando se hace una crítica de esta envergadura al equipo que lideraba Rodrigo Peñalillo, se desconoce que ese trabajo tenía consistencia, validez, que ordenó a la nueva mayoría. Lo que uno puede ver de las palabras del diputado Andrade es que ese trabajo en otras campañas también se hacía, pero que no se hacía, en el fondo no es que no se hiciera el trabajo, el problema es cómo se financió eso, si finalmente ese es el problema. Dos cosas. Primero, en otras campañas, buena parte de los que actuábamos en el proceso de campaña, teníamos algún tipo de remuneración y cargo en el cual nosotros la hora extra lo instalábamos. Aquí se armó un equipo de los cuales ninguno de los que allí estaba tenía cargo público y por lo tanto alguien tenía que financiar. Otro tema es la legalidad de eso. Y todo el mundo entendía de que allí había un equipo que estaba trabajando en torno a generar un programa y que, como yo digo, al final del mes alguien paga la cuenta de la luz y esas personas buscaron un mecanismo de financiamiento. Que ese finalmente es el problema. Si eso es legal o ilegal, no lo veremos, pero todo el mundo sabía que esto estaba ocurriendo. Independientemente de que uno puede tener críticas políticas de cómo esto se hizo, uno puede tener una crítica política a ese equipo, que es completamente distinto a comillas, hacer leña del árbol caído, pasar hoy día a cuentas que no corresponden, porque reconozcamos que ese trabajo se hizo. Hay una discusión sobre la legalidad y sobre todo la legitimidad de alguna fuente de financiamiento, específicamente Soquimich. Pero lo que hace hoy día, yo más bien me quedo con las palabras del vocero de gobierno, en que reconoce que ahí hubo un trabajo, que hay dificultad política probablemente, pero que no es legítimo descalificar a ese grupo como un grupo que poco menos que tuvo enriquecimiento ilícito en torno a un trabajo que se realizó y que la vía de la fuente de financiamiento. ¿Y ese es el sentido de las palabras del diputado Andrade? Yo tengo la sensación de que él está pasando alguna cuenta, está no sintonizado con el gobierno. ¿Y qué tipo de cuenta puede estar pasando él? Porque se habrá considerado no suficientemente considerado, se verá que ese grupo político desplazó a los que ellos quisieran haber tenido en el eje central del gobierno. Pero usted dijo también en otro medio de comunicación, dijo que las designaciones no pasaron, en este caso por los partidos políticos. Ni la conformación de ese equipo, ni las designaciones de gobierno. Y ahí hubo un debate, y hay un debate sobre cuánto el rol debían haber tenido los partidos políticos. Usted como militante de partido, comprometido con ese programa de gobierno, que a usted le entregó un norte, tal como dijo, ¿encontró que fue poco deferente o que es poco deferente no considerar a los partidos en estas conformaciones? Yo considero, y ahí lo voy a hablar como miembro de un partido, es que cuando no están suficientemente comprometidos los partidos en el diseño, en la ejecución, termina esto siendo un compromiso más bien popular. Y que parte de lo que hoy día nos pasa es que ha habido y todo el mundo lo está reclamando, falta de relación entre ejecutivo, partidos y parlamento. Y es un tema que hay que resolver políticamente. Yo puedo tener un juicio crítico político de cómo se ha configurado, pero otra cosa distinta es que uno diga que aquí hubo ilegitimidad, que hubo aprovechamiento ilícito, son cosas completamente distintas. Los juicios políticos están pagados y hubo consecuencias, pero avanzar a la ilegitimidad o a la ilegalidad, la legalidad la definirá la justicia y la ilegitimidad yo creo que es completamente inaceptable lo que plantea Osvaldo Andrade en eso. ¿Y cómo califica entonces sus declaraciones? No entiendo para dónde va, qué es lo que pretende, no entiendo qué es lo que aporta, si él tiene una mirada en torno de que debe haber más relación entre
político, o sea, moneda, partido y parlamento, hay que decirlo de esa manera. Yo entiendo mejor lo que hace Isabel Allende en ese sentido, lo que ha planteado el propio Jaime Quintana. Todos los partidos están planteando lo mismo. Pero personalizar esto en un partido o en un grupo me parece completamente inadecuado y que no corresponde a la realidad, además. Bien, pues quiero agradecer su paso por CNN Chile para abordar estos temas vinculados con la política, pero por supuesto también relacionado con la educación. Muchas gracias a ustedes, que nos vaya bien. Hacemos una pausa muy breve, ya regresamos, no se vayan.